Grata presencia de un joven historiador, catedrático universitario, analista político, Richard Campos Villalobos, para analizar ya temas vinculados a la gobernabilidad, a la gobernanza y a la simulación de escenarios que podrían pasar en las próximas semanas, en los próximos meses en el país, haciendo un poco la aplicación del método prospectivo de simulación de escenarios aquí con Richard Campos. Richard, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, muy bien, Edwin, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, mira, ya tenemos un presidente virtual, probablemente el 28 de julio esté, como se supone, ya asumiendo el mando de la nación, pero ¿qué es lo que le espera al país? Porque realmente la tarea es bastante ardua, con un Congreso con mayoría contraria, adversa más bien al partido de gobierno, que sería en este caso Peruanos por el Cambio. ¿Cómo generar un escenario de gobernabilidad para el país en esas condiciones, Richard? Mira, a ver, lo primero hay que verlo desde este punto de vista. Seguramente para muchos el miedo nos va a atenazar. Estamos con dos partidos totalmente confrontados desde incluso antes de la segunda vuelta, en la que se han estado dando estos procesos de insultos, de guerras sucias, de todos los lados. O sea, no estoy aquí limpiando a nadie. El fujimorismo también es responsable de muchísimo en este problema de las guerras sucias. O sea, el insulto no ha sido patrimonio de ninguno de ellos. No, para nada. El insulto ha ido y ha venido de ambos lados. Ha venido, o sea, yo lo pongo desde este escenario. Tú me puedes decir, es malo porque murieron 5 personas. Claro, pero es malo también porque el señor de allá perdió a su mamá, pues. O sea, haya muerto una persona o haya muerto 5, es malo en ambos casos. Sí, sí. ¿No? Entonces alguien puede decir, no, quieren limpiar la imagen de Keiko Fujimori dándole exclusiva responsabilidad al actual presidente, cuando hemos visto de que el presidente, cuando dijo esta desafortunada palabra, hijo, bueno, el ladrón tiene hijos ladrones, o claro, el hijo de un ladrón también es ladrón, él pidió disculpas. Pero, por ejemplo, cuando del lado del fujimorismo le han dicho que PPK es un presidente con Alzheimer, un candidato con Alzheimer, ¿cuándo han pedido disculpas? A ver, claro, o sea, por favor, claro. Ahí tenemos que poner los puntos sobre las IES y aclarar esto. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí? Tenemos un Congreso con una mayoría parlamentaria netamente fujimorista, y es posible de que aquí les hagan la vida imposible, si es que se puede dar, le pueden dar o hacer la vida imposible al actual gobierno en cosas que de repente para ellos no van con su afinidad política. Seguramente en el caso económico los dos presentan afinidades y seguramente ahí no va a haber ningún problema, pero en los aspectos sociales, en los aspectos de seguridad ciudadana, en los aspectos de defensa, de cuestión de género, ahí vamos a tener choques, y es bueno de que uno se ponga a pensar en lo que va a pasar, pero más que todo por el bien del país, no poniéndonos a pensar exclusivamente en la posición de ellos, sino por el bien del país. Claro, bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo en todo caso de ambos lados para realmente darle sostenibilidad a este país. Bueno, es la cuarta oportunidad que se está eligiendo a un gobierno de manera democrática. Pero la democracia también tiene sus bemoles, pues, ¿no? Es decir, no estamos paralelamente construyendo ciudadanía en el país. Ese es un tema central, Richard. O sea, la construcción de ciudadanía es un tema pendiente en la agenda nacional, aún hoy. Aún hoy. El problema es de que nuestro país está bueno, el sistema que gobierna es un sistema democrático, y en el sistema democrático... Pero meramente representativo. Claro, pero para básicamente representativo. Sí, es básicamente representativo. A la gente, ¿cuándo la convocas? La convocas para votar a elecciones municipales, regionales y a las elecciones generales, pero más no para tomar decisiones de fondo en el país. Claro, por ejemplo, no hay referéndums. Por ejemplo. No hay referéndums. Y en este caso, por ejemplo, Suiza nos lleva muchos años. La democracia participativa solamente existe en teoría. Exacto. Y la práctica, y si es en la práctica, es algo netamente mínimo, formal, y es mínimo, claro, ¿no? Porque son 3 veces cada cierto tiempo, porque me dices, son elecciones regionales que al mismo tiempo son municipales, y las elecciones generales que son 2 veces cada 5 años.
Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una cosa. Yo soy partidario no del sistema democrático, sino del sistema republicano. ¿Por qué? Porque el sistema democrático tiene este bemol que tú me estás comentando en este momento. Es netamente representativo. Y aquí sucede un problema. La mayoría tiende, por democracia, a imponer su voluntad sobre la minoría. Y la minoría ahí es donde ve afectados sus derechos. Ese es el problema. En cambio, en el sistema republicano, si bien es cierto, se lleva por los cánones democráticos, la minoría finalmente y con la mayoría garantizan en equilibrio de poder sus derechos. Entonces ahí no hay ningún problema. Eso es lo que está pasando. Estamos construyendo ciudadanía todavía porque nuestra sociedad es elemental. No hay una república, hay netamente democracia. Y aquí las mayorías mandan. Vamos a suponer que las mayorías digan que es correcto de repente trabajar de madrugada y dormir de día. Y aquellos que no estén de acuerdo, que son una minoría, ¿qué puede pasar? Van a tener que supeditarse a lo que diga la mayoría. Ese es el problema que subsiste en nuestro país. Y desde ese punto de vista uno tiene que catalogar y ver cómo se llevan las problemáticas, cómo se solucionan, qué puentes existen tendidos para poder solucionar entre una parte y otra todos los problemas de nuestro país. Estamos polarizados, Edu. Estamos totalmente polarizados. Pero el tema también pasa por una crisis aguda de institucionalidad, es decir, los partidos políticos no necesariamente están siendo los soportes de la democracia, en términos que, mira, cómo hemos retrocedido en el tiempo, ¿no? Inicio del siglo XX tenemos partido de masas, luego partido de cuadros, y ahora la mayor parte de los partidos son especie de clubes de buena voluntad en el mejor sentido de la palabra, o centros de operaciones para solamente llegar al poder por el poder. Sí, pero es histórico en nuestro país que la institucionalidad nunca ha sido fuerte, pues. O sea, ¿cómo nacimos nosotros? ¿Y cómo hemos ido evolucionando? Ahí está, la historia lo dice. Bueno, Perú sigue siendo todavía un proyecto de nación aún hoy. Claro, o sea, estando ya a 5 años, de 200 años de vida republicana. Exacto. O sea, aquí sigue siendo el Perú un proyecto de nación. Sí, pero es que aquí tenemos lo siguiente: las consolidaciones, la guerra del Pacífico, la República Aristocrática. Ese tema tú lo conoces bien, pues, ¿no? O sea, tenemos todo esto. Yeah. No, ahora, vamos rompiendo aquí rápidamente mitos. Se le acusa a Alberto Fujimori de romper las instituciones. ¿Cuáles? La única que teníamos con cierto prestigio era el Senado, que debe regresar. ¿Tú crees que debe haber bicameralidad en el país? Pero por supuesto, claro que sí. Siempre la Cámara Alta será una Cámara reflexiva, exacto, como lo es en Inglaterra, la famosa Cámara de los Lores. O como es en Estados Unidos la Cámara de Senadores. Claro que sí. O sea, es necesario de que haya una doble cámara. Es más, es nuestra tradición política, es nuestra tradición político-administrativa legal. Siempre, nosotros nacimos con 2 cámaras. ¿Qué hacemos a la actualidad con una sola? Mira, y esto es lo que debe construir el actual presidente, y debe preocuparse, no en este momento, porque sabemos de que la bicameralidad sería una especie de golpe al ADN del fujimorismo, y un golpe muy grave, pero por lo menos debe sentar las bases para que por lo menos el 2021 esto hacia adelante y esté en marcha de una vez, porque no es justo, pues. O sea, nacimos con 2 cámaras y tenemos actualmente una, solo porque el pragmatismo fujimorista dijo, no, bueno, es necesario tener una sola. Bueno, se habló de 2 razones, rápido, ¿no? Ineficiencia y corrupción. Dice, como las 2 cámaras no funcionaban, claro, y entonces mejor que hayan 130, primero fueron 120, ¿no? Claro, congresistas, y esto, entre comillas, será mucho más expeditivo. Mira, Tito Borea decía, era más fácil avasallar a una cámara que a 2, porque lo más fácil hubiese sido si Alberto Fujimori buscaba la mayoría, claro. Y eso pasó, Richard, tú debes recordar, con el tema de la famosa impronta bravucona de Alan García, ¿recuerdas? Con el famoso tema donde solamente quería destinar el 10% del monto de lo que se producía en el país a la deuda externa. Exacto, y no pasó en la Cámara Alta. No. Es más, gente histórica del APRA como Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, Carlos Enrique Melgar se opusieron al tema y no pasó. Claro, o sea, claro que no pasó, y eso es historia. El mismo partido mayoritario en aquella época se opuso, y es obvio, ¿no? Entonces, lamentablemente han pasado así las cosas. Alberto Fujimori encontró una situación y trató de, seguramente con buenas intenciones, de arreglarlo, pero al final termina dándonos un Congreso bastante ineficaz a la actualidad, ¿no? Y aquí tenemos las consecuencias. Por ejemplo,
se hizo hasta hace un año, más o menos un año y medio, en plena efervescencia política para estas elecciones, una especie de reforma electoral, y al final esa misma reforma electoral que tanto entusiasmo le puso a la bancada fujimorista esta vez, y por poco y se lleva también a su candidata. Hay que recordar que Julio Guzmán y César Acuña y otros salieron justamente por estas reformas que ellos mismos las dieron, ¿no? Y llegó un momento en que Keiko Fujimori se salvó por un pelo, ¿no? Se salvó ahí por un pelo, y ahora tienen 73 congresistas, y como ha salido a decir Luz Salgado, han salido a decir Rolando Reate y la señora Chacón, es necesario, y esto es sí o sí, la reforma electoral tiene que ir, ya no con los errores de esta vez, pero tiene que ir. Desde ahí seguramente es muy saludable que esto suceda, pero ahora falta lo otro. ¿Qué ha dicho Keiko Fujimori esta vez, reconociendo la derrota sin las palabras correctas? No ha dicho ella, ganó el señor Fujimori, el señor Pedro Pablo Kuczynski, nosotros lo felicitamos desde acá. Ha dicho, bueno, los resultados de la OMPE todavía son raros. No, incluso ha utilizado la palabra confuso. Son resultados confusos. Son resultados confusos. Lo cual genera pues una atmósfera como que ella es víctima de un fraude. Sigue con el luto de la derrota. Claro, sigue con eso y aparte de ello, ella dice, exijo respeto para mis electores. Bueno, yo creo que se debe exigir respeto para todos los electores. Para todos, no solamente para los de ella. Solamente para los de ella. ¿Dónde están los otros? Y para los que votaron en blanco, para los que no fueron a votar incluso. Claro, ahora ella dice, no, la mitad del país me ha elegido. Eso no es pues, o sea, mira, Edwin, son 22 es como si Pedro Pablo Kuczynski dijera que la mitad del país lo ha elegido, tampoco es falso. Tampoco es verdadero, quiero decir. Exactamente, claro. Aquí tenemos lo siguiente, son 22 millones de electores. Solamente han votado 17. Exactamente. O sea, hay 5 millones que no han votado. Por una u otra razón no han ido a votar. Las razones médicas y las razones de trabajo son muy cortas. Claro, no todos han sido. El ausentismo ha sido muy grande. Y hay que tener en cuenta que han bajado las multas por... O sea, hay mucha gente que no está de acuerdo con ninguno de los dos. Exactamente. Simplemente ha dicho no me voy porque prefiero quedarme a descansar, a ver el partido de la Bundesliga. Cualquier cosa, menos votar. Claro. Exacto. Entonces, en ese sentido hay que decirle a la señora Fujimori de que no es lo que ella piensa. Y otra, la señora se está añadiendo una prerrogativa que seguramente sus electores no lo han pensado nunca, ¿no? Ella ha dicho, hemos recibido el mandato del pueblo de ser oposición. Yo le digo, disculpe señora, pero la opción oposición como tercera alternativa no existe. Es más, el mandato constitucional no lo dice. La Constitución dice, son los dos finalistas que no hayan alcanzado más de la mitad de los votos válidos entre todos los electores. Entonces, ella postuló, claro, a la presidencia y no ganó. Eso es lo que debe reconocer ella, que no ha ganado. Pero ella dice, no, ahorita vamos a hacer oposición, y dice férrea oposición, y al mismo tiempo ella dice, le deseo suerte al señor PPK y a sus aliados. Se sabrán mantener. En pocas palabras, allá tú, ¿no? Eso es lo que le está diciendo, ese es el mensaje. Allá tú. Y ahora cuando ella dice oposición férrea, ¿qué quiere decir? Te voy a hacer la vida imposible. Claro, hasta decir basta. Y hasta decir basta, ¿no? Y claro, salen sus corifeos, sus saldáteres de ocasión por ahí diciendo la señora ha sido víctima de la prensa progre, del odio. Debe haber campaña de odio, definitivamente debe haber habido, yo lo entiendo. Esto del colectivo Keiko no va, el haberse metido con sus hijas en una foto falsa, por favor. Claro, eso también hay que tomarlo con pinzas porque los fujitrol han hecho su trabajo. Claro, han hecho definitivamente, claro. No, habría que pecar de ingenuo, pensar que eso va a suceder así, pues no. Lógico. Pero por ambos lados ha habido. Ahora, hay que ser realistas, por ambos lados. Yo digo, bueno, si es malo y es condenable hacerle guerra sucia a Keiko Fujimori, entonces sí es aplaudible hacerle guerra sucia a PPK. No, pues. Hay una doble moral ahí. Hay una doble moral ahí. Y eso lo tiene que comprender no solamente la población, sino ella. Ella personalmente tiene que comprenderlo. Sí. Claro, ahora, ella dijo que iba a hacer una conferencia de prensa. No absolvió las preguntas del público. Ella solamente dijo pronunciamiento. Y a última hora cambia ese esquema y dice pronunciamiento. Y ahí es donde la señora dice, le deseo suerte al señor, pero vamos a hacer una oposición. Y yo creo aquí que la señora
todavía como que piensa de alguna manera que el jurado nacional puede decir otra cosa. Y aparte, aquí nomás estamos viendo de que no le interesa pues el Perú, le interesa a ella, le interesa. Además, siendo un poquito más objetivos ahí, ya para ir redondeando esa importante entrevista, Richard, contigo, no creo que sea tan fácil para alguien que ha invertido millones de dólares en una campaña aceptar una derrota por 40.000 votos, ¿no? Es decir, no, claro, han estado en tris. Mira, hasta una semana antes de las elecciones, era la favorita. Ella tenía 5 puntos por encima, y hasta donde se conoce, los analistas políticos, la mayor parte concluyen que 5 puntos ya en una semana es casi irreversible. Sí. Sin embargo, eso se logró revertir, y eso es algo que definitivamente a ella le debe doler en el alma, ¿no? A ella y a su entorno. A ella y a su entorno, pero hay que tener... Pero hay errores cruciales que ellos cometieron. Claro, el caso del blindaje a Joaquín Ramírez, el tema de Klimber, que a todo el mundo le hizo recordar de cómo actuaron los fujimoristas en el pasado. Es decir, fueron verdaderos harakiris. Ellos mismos se autocortaron la yugular. Se autogolearon. Así es. Ahora, las contradicciones. Si algo uno debe aprender en política es a no contradecirse. Y más que todo en hacerlo en distancias muy largas. Hay que tener en cuenta una cosa. Keiko Fujimori dijo en Estados Unidos: yo sí estoy a favor de la unión civil. Eso lo dijo en Estados Unidos. Exacto. Abiertamente. Ella dijo eso. Y ahí están los videos, nadie lo puede negar. Ni ella lo puede negar. Ahí están los videos. Cuando llega acá, dice que ya no. No, y lo que es peor, sale con un grupo de pastores fundamentalistas. Mis respetos a los pastores en general, pero estamos hablando acá del sector más cavernario, claro, del sector más recalcitrante, más extremo de la iglesia evangélica, que sale con Keiko, que es utilizada por Keiko. Hay una utilización mutua ahí a decir no a la unión civil, pero de una manera realmente extrema, ¿no? Y no solamente extrema, sino insultante. O sea, este pastor, claro, este pastor ni siquiera dijo... Un tal Santana. Claro, entonces, él ni siquiera dijo: estos señores son malas personas, que hubiese sido lo más saludable que diga estos señores son malas personas. No, él dijo: son una aberración. Entonces, ahora, las estadísticas dicen que por lo menos en nuestro país hay 3 millones de personas declaradas abiertamente homosexuales. Los famosos sectores LGTB. Exactamente, son 3 millones de votos. Son 3 millones de votos. ¿Y quién está en el bando contrario a favor de ellos? ¿Y tú crees que Carlos Brus ha sabido canalizar muy bien parte de esa votación? Yo creo que sí. Es probable, ¿no? Es probable, y creo que también hay porque el hombre se fajó por ese tema de la unión civil en el actual Congreso. Exactamente, y aparte de ello, que de ahí seguramente hubo un caudal de votos de Verónica Mendoza, ¿no? Bueno, claro, ella también abiertamente... Estamos hablando algunas señoras que han ejercido la prostitución, que han estado de candidatas. Exactamente. O sea, a eso es lo que mata realmente la campaña fujimorista. Aparte de ello, el blindaje al señor Ramírez, porque obviamente pues es sospechoso. Era el hombre de la plata, ¿no? Aparte, ojo, ya ellos han aclarado, es cierto, no ha sido el mayor ni principal financista, sino uno de los principales, pero debe haber ha sido uno de los aportantes también, que debe haber dado varios millones. Yo no digo exactamente la cantidad, no me consta, pero por supuesto, seguramente los debe haber dado. Ahora, en este caso, por ejemplo, el blindarlo no ha sido la mejor opción, pues. Pero si salió... No fue lo más inteligente. No ha sido lo más inteligente. Si el señor desde un comienzo, si el señor desde un comienzo dijo, o se dijo de él, de que estaba siendo investigado, yo creo que la señora debió desde un momento decir: bueno, lo vamos a separar hasta que se aclare este tema. Creo que ahí hubiese sido saludable. Y aparte de ello, el problema, tú eres hombre de comunicaciones, y el problema con Klimper, pues no, que lo desmintieron totalmente. Eso hizo recordar lo que se hacía con los medios en los 90. Exactamente, la gente de Lima, yo te digo, mi padre trabaja en Panamericana, y por él tengo esta información. Decían, los gerentes de Lima decían, tú la debes haber tenido de primera mano, porque fue en Panamericana que pasó. Sí, fue en Panamericana, exactamente. Ellos decían, los gerentes de Lima decían: el hombre nos ha entregado primero un audio en el que no se escuchaba muy bien. Cuando se lo hemos dado, para que lo aclare, ya lo trajo otro, y lamentablemente ahí pues el gerente le dijo: oye, ¿sabes qué, José? Tú me has traído otra cosa. Y le aclaró, bueno, se propaló, y al final pues se dieron cuenta. Esto es manipulado, es editado. ¿Y para qué? Para lavar al señor Joaquín Ramírez, que ya estaba pues defenestrado por sus propias acciones.
Eso es lamentable, y eso fue lo que mató. Este tipo de acciones no pueden darse en política y puede ser una gran lección para otros postulantes. Claro. Ahora, eso tiene que y finalmente, ¿qué te dice tu ojo avisor? ¿Tú crees que Kenji se prepara, ya está calentando para el 2021? ¿O seguirá Keiko con la porfía? Bueno, no, la verdad yo no sabía. 0 van 2, ¿eh? Sí, 0 van 2. 0 van 2, claro. Y claro que el fujimorismo es probablemente la primera fuerza política del Perú, que tiene la bancada más copiosa y avasalladora en el próximo Congreso, que ella es una lideresa de fuerza popular, claro. Eso es innegable. Pero de ahí el camino al 2021 me parece demasiado empedrado. Es bastante. Mira, hay una cosa acá. Si PPK logra mantener un estándar de popularidad frente al pueblo lo suficientemente alto, el Congreso no va a hacer nada contra él. ¿Por qué? Porque el Congreso sabe muy bien que con un presidente popular puede verse la posibilidad. No pueden irse contra las calles. No pueden irse contra las calles. Esas marchas de 40, 50, 80 mil, 100 mil personas. No puede, ahí chocarían con un muro infranqueable. Y aparte otro muro infranqueable sería. Además, mira, te digo algo muy sencillo. Si el fujimorismo es mínimamente inteligente y está pensando en el futuro inmediato, no puede tirarse contra quienes probablemente sean sus electores del 2021. No, para nada. Mira, y además tiene que limpiarse las cuestiones de autoritarios, de intolerantes, tiene que dar el cariz que realmente son algo democrático por lo menos. Exacto. Aparte de ello, que podría existir. Se juegan mucho, Se juega mucho, y frente a esto puede suceder lo siguiente: que el mismo PPK, viendo la popularidad que tiene encima, y eso le pasó a Fujimori, él era popular, y el Congreso era bastante impopular porque lo avasallaba. ¿Se puede repetir la palabrita? Sí, se puede repetir, se puede ver tentado a un golpe, claro que sí. La Constitución lo permite, ¿no? Sí, la Constitución permite, la Constitución dice claramente, ¿no? Si dos gabinetes son censurados en los primeros 2 años de gobierno, automáticamente se cierra el Congreso, claro. Se van a su casa. Richard, yo te agradezco mucho tu presencia y participación. Como verás, tenemos más invitados en esta noche. Te quiero comprometer para que la próxima semana también estés con nosotros. Claro que sí. Y tu despedida. Bueno, el agradecimiento a ti, Edwin, una vez más, también al canal Destape, y bueno, el abrazo fraterno al país porque ya ha pasado todo esto. Exacto. Bueno, a seguir adelante. Acomodarnos.